Mi nombre es Javier Montenegro, y me convertí en el rey de los rascacielos de Miami, mientras mi propia casa se caía a pedazos en silencio. Construí un imperio de concreto y vidrio, un monumento a mi nombre, pero fui un completo cobarde frente al dolor de mi propio hijo. Durante un año, creí que mi chequera podía curar un corazón roto, que los mejores psicólogos de Brickell podían comprarle una voz nueva a Mateo, mi niño de 6 años. Pero la verdad me golpeó de la forma más brutal, en mi propia sala, cuando estuve a punto de echar a la única persona que veía a mi hijo, y no a un problema. Esa noche, la fortuna que tanto me enorgullecía no valía nada, y el hombre que todos respetaban era solo un tonto ciego, a punto de cometer la peor injusticia de su vida. El silencio de mi mansión nunca había sonado tan acusador como en ese momento. Todo empezó un año después de que la vida de mi esposa se apagara en un instante en la I-95. Desde ese día, Mateo no volvió a decir una sola palabra. Ni una. Su dolor, su rabia, su miedo, todo salía por su boca de una única y terrible manera. Mordiendo. A las niñeras, a los terapeutas con títulos de universidades famosas, a su tía Valeria, incluso a mí, cada intento de acercamiento era una invitación a sentir sus pequeños dientes, clavándose con la fuerza de un animalito acorralado. Yo, el gran Javier Montenegro, el que negociaba tratos de millones de dólares sin pestañear, no sabía cómo acercarme a mi propio hijo, así que hice lo único que sabía hacer. Lancé dinero al problema, esperando que se arreglara solo, mientras yo me escondía detrás de planos y reuniones, huyendo de un silencio que me recordaba mi propio fracaso como padre. Fue entonces cuando llegó Sofía Ramírez. No la contraté yo, lo hizo la agencia. Era solo una empleada más, una muchacha de México, de apariencia humilde, y con una calma en la mirada que desentonaba con el lujo frío de mi casa. No tenía diplomas en la pared, ni hablaba con términos complicados. El primer día, le explicaron el problema con Mateo, casi como si le estuvieran advirtiendo sobre una mascota peligrosa. Le dijeron que no se acercara demasiado, que mantuviera su distancia. Yo la vi por las cámaras de seguridad, una figura pequeña y discreta moviéndose por los pasillos enormes. No sentí nada especial, solo la leve impaciencia de quien espera que esta solución funcione mejor que las anteriores. Para mí, ella era invisible. Una pieza más en el engranaje de mi vida perfectamente organizada y miserablemente vacía. Claro que mi cuñada, Valeria, no la vio como invisible. Desde el primer segundo, la vio como una amenaza. Valeria, la hermana de mi difunta esposa, se había instalado en mi casa con la excusa de ayudarme con el niño, pero sus ojos brillaban más cuando miraba mis cuentas bancarias que cuando miraba a su sobrino. Para ella, Sofía era la que limpia, una nadie. La escuchaba hablar de ella con un desprecio que apenas disimulaba, criticando su ropa, su acento, su sola presencia. Valeria representaba todo lo que yo había construido. Un mundo de apariencias, donde el valor de una persona se medía por la marca de su bolso. Y en ese mundo, una mujer como Sofía, con su dignidad silenciosa y sus manos trabajadoras, simplemente no encajaba, era una ofensa para su estatus. El primer choque no fue un grito, sino un silencio. Sucedió una tarde. Mateo, como de costumbre, estaba encerrado en su cuarto. Los terapeutas decían que había que darle su espacio. Sofía, en cambio, después de terminar sus labores, tomó una silla pequeña y se sentó en el pasillo, justo afuera de la puerta de su habitación. No intentó entrar, no le habló, no hizo nada. Simplemente se quedó ahí, en silencio, por casi una hora. Yo la observaba desde mi oficina a través del monitor, confundido y hasta un poco molesto. ¿Qué demonios estaba haciendo? Era absurdo. Pero entonces, vi cómo la puerta del cuarto de Mateo se abría una rendija mínima. Su ojito apareció, espiándola. No la mordió. No gritó. Solo la miró, y ella sin voltear siguió sentada, ofreciéndole nada más que su presencia tranquila. En ese instante, sin entenderlo del todo, sentí una punzada de algo que no era ni rabia ni impaciencia. Era una extraña mezcla de esperanza, y una profundísima vergüenza. Esa vergüenza me llevó a recordar, antes de los rascacielos que arañaban el cielo de Miami, mis manos no firmaban contratos millonarios, sino que mezclaban cemento bajo el sol implacable de Florida.
Crecí en un pequeño apartamento en Hialeah, donde el olor a café cubano de mi madre y el sonido de la máquina de coser de mi padre eran la banda sonora de mi vida. Ellos llegaron a este país sin nada más que la ropa que llevaban puesta y una dignidad de hierro. Me enseñaron que el trabajo duro no era una opción, sino una obligación moral, una forma de agradecer la oportunidad que se nos había dado. Mis manos hoy suaves por el lujo, todavía recuerdan la aspereza de la pala y el ardor de las ampollas. Ese fue el cimiento sobre el que construí todo, un cimiento que había olvidado por completo. Mi ambición no nació de la codicia sino del miedo. El miedo a ver a mi futura familia pasar por las mismas carencias que yo vi en los ojos de mis padres. Juré que mis hijos nunca sabrían lo que era un plato medio vacío, o unos zapatos remendados. Cada saco de cemento que cargué, cada noche que pasé estudiando planos en lugar de dormir, era una promesa silenciosa. Quería construir un muro tan alto de seguridad y prosperidad, que ninguna dificultad pudiera escalarlo jamás. Me obsesioné con el futuro, con proveer, sin darme cuenta de que en el proceso estaba sacrificando el presente, el único tiempo que realmente tenemos para amar y ser amados. El olor a éxito, a cuero nuevo y a aire acondicionado, reemplazó el honesto olor a sudor y esfuerzo que me vio nacer. Y en medio de esa lucha, apareció Elena. La conocí en una cafetería modesta, donde yo iba a tomar un café amargo para mantenerme despierto después de mi segundo turno. Ella era la mesera, con una sonrisa que parecía iluminar el lugar y unos ojos que veían más allá de mis manos sucias y mi ropa gastada. No vio a un obrero pobre. Vio a un hombre con un fuego en la mirada. No se enamoró de una promesa de riqueza, porque en ese entonces, yo no tenía nada que prometer, sino de la terquedad de mis sueños. Ella fue la primera persona, además de mis padres, que creyó en mí sin reservas. Su fe en mi potencial fue el andamio invisible que sostuvo mis ambiciones más locas. Nuestros primeros años juntos fueron una sinfonía de sacrificios compartidos. Vivíamos en un apartamento diminuto donde podías cocinar y ver la televisión al mismo tiempo. Yo trabajaba de día en la construcción y de noche estudiaba para obtener mi licencia de contratista. Ella trabajaba en la cafetería y administraba cada centavo con una habilidad milagrosa. Recuerdo noches en las que compartíamos una sola lata de frijoles, riéndonos y planeando el futuro sobre un trozo de papel. No teníamos dinero, pero éramos millonarios en esperanza. Su apoyo no era solo emocional. Era práctico, era real. Era ella, quien me preparaba el almuerzo a las 4 de la mañana y quien se quedaba despierta hasta tarde para leerme los complicados términos de los contratos que yo apenas entendía. El primer gran proyecto que conseguí fue un pequeño edificio de apartamentos. Arriesgué todo lo que teníamos, que no era mucho, y lo que no teníamos, que era bastante. Fueron meses de una tensión insoportable. Hubo un momento en que pensé que lo perdería todo, que la había arrastrado a mi fracaso. Una noche, me encontró en el balcón, mirando a la nada, derrotado. En lugar de reprocharme, me abrazó y me dijo: Javi, si lo perdemos todo, volveremos a empezar. Mientras te tenga a ti, lo tenemos todo. Esas palabras fueron más valiosas que cualquier préstamo bancario. Me dieron la fuerza para seguir luchando, para no rendirme. Ella no era solo mi esposa, era mi socia, mi ancla, mi todo. Cuando finalmente vendimos ese primer edificio y obtuvimos una ganancia que nos pareció una fortuna, mi primer impulso no fue comprar un carro nuevo o ropa cara. Fui a una joyería y le compré un anillo de diamantes, uno pequeño pero real, para reemplazar la sencilla argolla de plata que le había dado cuando nos casamos. Cuando se lo puse en el dedo, sus ojos se llenaron de lágrimas. No lloraba por la joya, sino por lo que representaba. Todas las noches de insomnio, todos los sacrificios, todas las veces que creyó en mí, cuando ni yo mismo lo hacía. Ese momento de pura y compartida alegría, valía más que todos los rascacielos que construiría después. Fue una victoria nuestra, no solo mía. Con ese dinero, compramos nuestra primera casa. No era una mansión ni mucho menos. Era una casita modesta en un barrio tranquilo, con un pequeño patio trasero. Recuerdo la emoción de pintar las paredes nosotros mismos, eligiendo los colores, soñando con el cuarto del bebé que algún día llegaría. Para mí, esa casa era más importante que cualquier torre de cristal. Era el símbolo de que lo habíamos logrado.
Le había prometido a Elena que le daría seguridad, un hogar, y ahí estaba, tangible, construido no solo con ladrillos, sino con nuestro amor y nuestro esfuerzo. Verla plantar sus primeras rosas en el jardín fue uno de los momentos más felices de mi vida. Y entonces llegó Mateo. El día que nació, sentí un tipo de amor tan abrumador que me asustó. Sostener a ese pequeño ser en mis brazos me hizo sentir, por primera vez, verdaderamente rico. Todo el trabajo, todas las luchas, de repente cobraron un sentido superior. Ya no se trataba de construir un negocio, sino de construir un legado para mi hijo. Le prometí en silencio, mientras dormía en mi pecho, que nunca le faltaría nada. Que siempre estaría ahí para protegerlo. Una promesa que, sin darme cuenta, rompería de la peor manera posible. Me convertí en un experto en construir refugios de concreto. Pero fallé miserablemente en construir un refugio emocional para él. Los primeros años de Mateo fueron la época dorada. El negocio empezaba a crecer, pero yo todavía era dueño de mi tiempo. Yo fui quien le enseñó a caminar, agarrado de mis dedos. Yo fui quien le enseñó a andar en bicicleta en el parque del barrio, corriendo detrás de él, con el corazón en la garganta, hasta que finalmente mantuvo el equilibrio por sí mismo. Recuerdo su risa, una risa limpia y pura que era la mejor música del mundo. Pasábamos horas en el suelo de la sala, construyendo torres imposibles con bloques de plástico. Él siempre quería construir más alto, siempre un piso más. Y yo veía en él ese mismo impulso que me movía a mí, y me sentía inmensamente orgulloso. Para su cuarto cumpleaños, organizamos una fiesta en el patio trasero. No había planificadores de eventos ni chefs privados. Elena hizo el pastel, y yo inflé los globos hasta quedarme sin aire. Me disfracé de su superhéroe favorito, con una capa hecha con una sábana vieja. La felicidad en su rostro cuando me vio, la forma en que sus ojitos brillaban de emoción, es un recuerdo que atesoro como el más preciado de los diamantes. En ese momento, yo era su héroe, su protector, el hombre más fuerte del mundo. Éramos una familia normal, feliz, unida por las cosas simples. El dinero era una herramienta para vivir mejor, no el centro de nuestras vidas, pero el éxito, a veces, es una bestia insaciable. Un proyecto llevó a otro, y luego a otro más grande. Las reuniones se multiplicaron. Los viajes de negocios se hicieron constantes. Empecé a llegar a casa cuando Mateo ya estaba dormido y a irme antes de que despertara. Me justificaba a mí mismo diciéndome que estaba construyendo un imperio para él, para asegurar su futuro. Es un sacrificio temporal, le decía a Elena cuando la veía preocupada. Pero los sacrificios temporales tienen la mala costumbre de volverse permanentes. Estaba tan enfocado en darle a mi hijo todo lo que el dinero podía comprar, que le estaba negando lo único que realmente necesitaba, a su padre. Elena, con su infinita dulzura y sabiduría, intentó advertirme. Javi, el niño te extraña, me decía en voz baja por la noche. Los juguetes caros no leen cuentos antes de dormir. Yo, en mi arrogancia, creía que no lo entendía. Pensaba que mi presencia física era reemplazable por la seguridad financiera que estaba creando. Creía que estaba cumpliendo mi promesa de ser un buen proveedor, sin ver que estaba fallando en la promesa más importante, la de estar presente. Compraba su afecto con regalos cada vez más extravagantes, tratando de llenar con objetos el vacío que mi ausencia dejaba en su pequeño corazón. El vacío no era solo en él, también crecía entre Elena y yo. Las conversaciones sobre sueños y planes fueron reemplazadas por agendas y logística. El hombre que compartía una lata de frijoles y se reía con ella, se estaba convirtiendo en un director ejecutivo, que solo hablaba de cifras y proyecciones. Ella nunca dejó de amarme, lo sé, pero veía una tristeza en su mirada, una resignación que me dolía, aunque no quisiera admitirlo. Estaba ganando el mundo de los negocios, pero estaba perdiendo mi propio hogar, y era demasiado ciego y orgulloso para darme cuenta. Nuestras últimas vacaciones juntos fueron en Los Cayos de Florida. Por una semana logré desconectarme, no hubo llamadas, no hubo correos electrónicos. Fuimos solo nosotros tres. Recuerdo construir castillos de arena con Mateo en la orilla, ver a Elena reír a carcajadas mientras las olas nos mojaban. Recuerdo una tarde sentados en el muelle viendo el atardecer, con Mateo dormido entre nosotros.
Elena apoyó su cabeza en mi hombro y me susurró. Esto es todo lo que importa, Javi. No lo olvides. En ese momento, sentí una paz que no había sentido en años. Le prometí que cambiaría, que dedicaría más tiempo a la familia. Fue una promesa sincera. En el viaje de regreso, todo parecía perfecto. El sol brillaba, Elena cantaba una vieja canción en la radio, y Mateo tarareaba en su asiento trasero. La miré, y sentí una oleada de amor tan intensa, que me dejó sin aliento. Era mi vida entera en ese coche, era la mujer que había creído en mí, el hijo que era mi razón de ser. Pensé para mis adentros que, a partir de ese día, todo sería diferente. Sería el esposo y el padre que ellos merecían. Fue el último pensamiento feliz que tuve antes de que el sonido de los neumáticos chirriando y el estruendo del metal retorciéndose lo borrara todo para siempre. En un instante, la música se detuvo, el sol se apagó, y el hombre que yo era, el esposo enamorado y el padre presente, murió en esa carretera junto a ella. Lo que sobrevivió fue solo una cáscara vacía, un constructor de edificios que había perdido los planos de su propia vida. El silencio que siguió a ese día fue más ensordecedor que cualquier explosión, y en ese silencio, en lugar de acercarme a mi hijo para que nos sanáramos juntos, me escondí detrás de los muros de mi imperio, usando el dinero como un escudo para no sentir, para no recordar, para no enfrentar el hecho de que había fallado en proteger lo único que realmente importaba. Después de esa primera vez, la escena de la silla se repitió. Cada tarde, a la misma hora, Sofía terminaba su trabajo y se sentaba en el pasillo, en un silencio que parecía una ofrenda. Yo seguía observando por las cámaras, como un espía en mi propia casa, atrapado entre la irritación y una curiosidad que me carcomía. ¿Qué esperaba conseguir? No lo entendía. Mi mundo se regía por la acción, por las decisiones rápidas y los resultados medibles. Su método era todo lo contrario, una espera paciente, una presencia que no exigía nada, y lo más increíble es que funcionaba. La rendija de la puerta de Mateo se abría cada día un poco más. A veces, asomaba un pie. Otras, dejaba rodar un carrito de juguete hasta el pasillo. Eran avances minúsculos, insignificantes para cualquiera, pero para mí, eran como ver los primeros brotes de hierba en un desierto de concreto. Valeria, por supuesto, no veía brotes de hierba sino malas hierbas invadiendo su jardín. Su desprecio por Sofía se volvió más agudo, más venenoso. Ya no eran solo comentarios sobre su ropa o su acento. Ahora eran pequeñas trampas, humillaciones disfrazadas de accidentes. Un día, mientras Sofía trapeaba la cocina, Valeria tropezó y derramó un vaso entero de jugo de naranja sobre el piso recién limpiado. ¡Ay, qué torpe soy!, dijo con una sonrisa falsa que no llegaba a sus ojos. Sofía, sin decir una palabra, fue por el trapeador de nuevo y limpió el desastre, mientras Valeria la observaba desde la isla de mármol, con los brazos cruzados, como una reina, supervisando a su sierva. Yo lo vi todo en el monitor, y sentí una oleada de rabia, pero no hice nada. Me quedé callado, cómplice de esa crueldad silenciosa, porque intervenir significaba admitir que me importaba, y yo todavía no estaba listo para eso. La guerra de Valeria era una de desgaste. Empezó a dejarle notas con instrucciones cada vez más absurdas y detalladas, tratándola como si fuera una niña tonta. Limpia debajo de las alfombras, no solo alrededor. Los cubiertos de plata se pulen con este producto, no con el otro. Pequeñas dagas de papel para recordarle su lugar. La escuchaba hablar por teléfono con sus amigas, riéndose de la muchacha y de su ingenuidad. Para Valeria, la presencia de Sofía era una afrenta personal. En su mundo de apariencias, donde todo se compraba y se exhibía, la simple y honesta dignidad de Sofía era un lenguaje que no entendía, y por lo tanto, temía. Era como si la calma de Sofía expusiera el vacío ruidoso de la vida de mi cuñada, y eso era algo que ella no podía perdonar. El punto de inflexión, el momento en que la esperanza se hizo tangible, llegó una tarde con el olor a canela y maíz dulce. Sofía, en uno de sus pocos ratos libres, había horneado un pan de elote, una receta de su abuela, según supe después. El aroma se coló por toda la casa.
un olor cálido y familiar que no había sentido en años. Era el mismo postre que Elena solía preparar en los cumpleaños. El olor llegó hasta el cuarto de Mateo, y por primera vez en meses, la puerta no se abrió una rendija, sino que se abrió por completo. Mi hijo salió al pasillo, siguiendo el rastro del aroma como si fuera un hechizo. Se detuvo en la entrada de la cocina, con sus grandes ojos fijos en el pan dorado que Sofía estaba sacando del horno. Mi corazón se detuvo. Estaba esperando el grito, la carrera, la mordida. Pero no hubo nada de eso. Sofía se dio la vuelta y lo vio. No sonrió de forma exagerada ni intentó acercarse. Simplemente cortó un trozo pequeño, lo puso en un plato y lo dejó sobre la mesa, a una distancia prudente. Luego, se dio la vuelta y siguió con lo suyo, dándole a Mateo el espacio para decidir. Vi a mi hijo dudar, mirando el pan y luego a Sofía, una y otra vez. Lentamente, como un animalito salvaje aprendiendo a confiar, se acercó a la mesa, agarró el trozo de pan con su manita y se lo llevó a la boca. Comió de pie, en silencio, sin apartar la vista de ella. Y ella, de espaldas a él, parecía sentir su mirada, porque supe que contenía la respiración. En ese momento, en esa cocina que había sido testigo de tanto dolor, sentí que una pequeña ventana se abría, y dejaba entrar un rayo de luz. Ese rayo de luz, sin embargo, proyectó una sombra enorme sobre mí. La vergüenza que sentí fue tan intensa que me quemó por dentro. Una extraña, una empleada, había logrado en unas pocas semanas lo que yo y un ejército de especialistas carísimos no habíamos conseguido en un año. Había logrado que mi hijo saliera de su cueva, que aceptara comida de la mano de otro ser humano. ¿Por qué ella y no yo? La respuesta era tan simple como dolorosa. Ella le ofrecía paciencia y amor incondicional, mientras que yo solo le ofrecía mi impaciencia y mi chequera. Me di cuenta de que había estado tratando a mi propio hijo como uno de mis proyectos de construcción, un problema que necesitaba ser arreglado con los recursos adecuados, en lugar de un corazón roto que necesitaba ser consolado. Impulsado por una mezcla de celos y desesperación, intenté imitarla. Una tarde, despedí a Sofía más temprano y me senté yo en la silla afuera del cuarto de Mateo. Me sentí ridículo, un impostor. El silencio no era tranquilo como el de ella. El mío estaba lleno de ruido, de pensamientos ansiosos, de la necesidad de que algo pasara. Mateo debió sentirlo, porque la puerta no se abrió ni un milímetro. Después de 20 minutos que me parecieron una eternidad, me rendí. Entré a su cuarto. Me senté en el suelo y traté de hablarle. Las palabras me salían torpes, vacías. ¿Cómo estás, campeón? ¿Quieres jugar? Sonaba como un vendedor tratando de cerrar un trato. Mateo ni siquiera me miró. Siguió chocando sus carritos uno contra otro, creando sus propios accidentes en miniatura. Me sentí invisible, un fantasma en la vida de mi propio hijo. Ese fracaso me endureció de nuevo. Era más fácil volver a mi caparazón de hombre de negocio cínico que enfrentar la realidad de mi ineptitud como padre. Empecé a ver a Sofía no como una salvación, sino como un recordatorio constante de mi propio fracaso. Cada pequeño avance que ella lograba con Mateo era una espina más que se clavaba en mi orgullo herido. Valeria, que era una experta en leer mis debilidades, notó ese cambio en mí y supo que era el momento de atacar. Dejó de lado las humillaciones infantiles y comenzó una campaña de sabotaje mucho más sofisticada y peligrosa. Empezó a sembrar veneno directamente en mi oído. Sus ataques eran sutiles, disfrazados de preocupación. Javier, no quiero meterme, pero ¿realmente sabes algo de esta mujer?, me decía en voz baja durante la cena. Viene de la nada. No tiene referencias. La agencia solo nos dio un papel con su nombre. Jugaba con mis miedos de hombre rico, la paranoia de que todo el mundo quiere algo de ti. Se está ganando la confianza del niño de una forma extraña, casi manipuladora. Los niños son muy impresionables, tú sabes. Cada palabra era una gota de ácido diseñada para corroer la poca confianza que yo había empezado a depositar en Sofía. Y yo, en mi arrogancia y mi dolor, empecé a escucharla. Me recordaba constantemente a Elena, usando su memoria como un arma. A mi hermana no le gustaría esto, Javier. Ella era muy cuidadosa con la gente que metía en casa, especialmente cerca de Mateo.
Era un golpe bajo y efectivo. Me hacía sentir que, al confiar en Sofía, estaba traicionando a mi difunta esposa, su criterio, su instinto protector. Valeria pintaba a Sofía como una usurpadora, una extraña que estaba ocupando un lugar que no le correspondía, no solo en la casa sino en el afecto de mi hijo. La idea empezó a arraigarse en mi mente, una semilla de sospecha que crecía en la tierra fértil de mi culpa y mi inseguridad. La estrategia de Valeria era brillante en su crueldad, no atacaba los resultados de Sofía que eran innegables, sino sus intenciones. Hacía que cada acto de bondad pareciera parte de un plan oculto. Claro que es buena con el niño, es su trabajo. Así se aseguran el puesto, decía con un encogimiento de hombros, minimizando la conexión genuina que yo había visto con mis propios ojos. Empezó a insinuar que Sofía podría tener problemas económicos, que quizás estaba buscando algo más que un simple salario. Gente como ella, Javier, a veces la desesperación les hace hacer cosas que no te imaginas. Me estaba preparando, moldeando mi percepción para el golpe de gracia que planeaba dar. Yo, que me enorgullecía de mi capacidad para leer a las personas en una mesa de negociaciones, fui completamente ciego a la manipulación que ocurría bajo mi propio techo. Era más fácil creer en la malicia de una extraña que aceptar mi propia negligencia. Si Sofía tenía una agenda oculta, entonces mi fracaso como padre no era tan grande. Simplemente había sido engañado, como cualquiera podría haberlo sido. La versión de Valeria me ofrecía una salida fácil, una forma de desviar la culpa. Y la tomé. Comencé a observar a Sofía con otros ojos, buscando la grieta en su fachada, la prueba de que Valeria tenía razón. El cambio en mi actitud fue inmediato y brutal. Me volví frío distante. Le hablaba solo para darle órdenes, con un tono cortante que no dejaba lugar a la conversación. Si me la cruzaba en el pasillo, apartaba la mirada. Dejé de mirar los monitores de seguridad, porque la imagen de su paciencia ahora me irritaba, me parecía una actuación. Sofía debió sentir el cambio, la atmósfera helada que se había instalado en la casa. Vi la confusión en sus ojos, una tristeza silenciosa, pero nunca dijo nada, simplemente siguió haciendo su trabajo con la misma dignidad de siempre. Lo que, para mi mente envenenada, solo confirmaba su astucia. Una persona inocente se habría quejado, se habría defendido. Su silencio para mí era una admisión de culpa. Una tarde, encontré a Sofía en la biblioteca, limpiando el polvo de un portarretratos. Era mi foto favorita de Elena, tomada en nuestra luna de miel. Tenía una sonrisa tan radiante que parecía iluminar el cuarto. Sofía la sostenía con una delicadeza, con un respeto que me desarmó por un segundo. Pero entonces, la voz de Valeria resonó en mi cabeza. Está hurgando en tus cosas, está invadiendo nuestra privacidad. La vi como una intrusa, tocando algo sagrado que no le pertenecía. Le arrebaté la foto de las manos con brusquedad. Ocúpese de su trabajo. Le espeté, con una frialdad que me sorprendió incluso a mí. La vi retroceder, herida, sus ojos llenándose de lágrimas que se negó a derramar. En ese momento no sentí compasión. Sentí una retorcida sensación de control. Esa noche, Valeria me encontró en mi despacho. Vio mi estado de ánimo y supo que el veneno había hecho efecto. Se sentó frente a mí, con una expresión de profunda y fingida tristeza. Sé que es difícil, Javier. Confiar en alguien después de lo que pasó con Elena es casi imposible. Solo quiero protegerte a ti y a Mateo. Es lo que ella hubiera querido. Me sirvió un whisky como solía hacer, y se quedó a mi lado en silencio, dejando que sus palabras hicieran su trabajo. Me sentí agradecido por su lealtad, por su preocupación. No vi a la manipuladora, vi a una aliada, a la única persona que entendía mi dolor y mi desconfianza. Estaba completamente ciego, atrapado en su red. El abandono de mi hijo estaba a punto de completarse de la forma más cruel. No se trataba solo de mi ausencia física o emocional. Ahora estaba a punto de abandonar activamente su única esperanza de sanación. Iba a arrancarle a la única persona que había logrado atravesar el muro de su silencio, y todo por mi orgullo herido y mi estúpida ceguera. Estaba a punto de cometer el mayor error de mi vida, convencido de que estaba haciendo lo correcto, de que estaba protegiendo a mi familia.
La ironía era tan amarga que podría haberme ahogado. El constructor de rascacielos estaba a punto de demoler los cimientos de su propia casa, ladrillo por ladrillo. La última pieza del plan de Valeria se puso en marcha unos días después. Yo estaba cada vez más paranoico, viendo fantasmas donde no los había. Si un objeto de mi escritorio estaba movido 1 centímetro, sospechaba de Sofía. Si escuchaba a Mateo reír suavemente en su cuarto, mientras ella estaba cerca, sentía una punzada de celos y desconfianza. Valeria había creado el escenario perfecto. Yo era un juez predispuesto, esperando la prueba definitiva para dictar mi sentencia. Y ella estaba a punto de entregarme esa prueba en una bandeja de plata, una mentira tan brillante y devastadora que yo la aceptaría como la verdad absoluta, sin hacer una sola pregunta. El día antes de la tormenta, vi a Mateo y Sofía en el jardín a través de la ventana de mi oficina. Ella estaba regando las rosas, las mismas que Elena había plantado. Mateo estaba a su lado, no hablando, pero entregándole las hojas secas que recogía del suelo. Era una escena de una paz casi dolorosa. Por un instante, una parte de mí, la parte que todavía recordaba al hombre que fui, quiso bajar y unirse a ellos. Quiso creer en la simple bondad de ese momento. Pero la otra parte, la parte que Valeria había alimentado, vio algo completamente diferente. Vio a una mujer extraña ocupando el lugar de mi esposa, robándose el afecto de mi hijo. Cerré las persianas con fuerza, sumergiendo la oficina en la oscuridad. Había tomado mi decisión. Estaba listo para creer en lo peor. La noche antes del desastre, Valeria me sirvió un whisky en mi despacho, como solía hacer Elena. Se sentó en el sillón de cuero frente a mí, con una expresión de preocupación perfectamente ensayada. Javier, he estado pensando, comenzó, con la voz baja y conspiradora. Esa mujer, Sofía, tiene un poder extraño sobre Mateo. No es sano. Los niños necesitan estabilidad, no apegos con gente que va y viene. Sus palabras eran como gotas de veneno, lentas y metódicas. Estaba pintando un cuadro de peligro donde yo solo había empezado a ver una pizca de esperanza. Y en mi estado de confusión y culpa, yo era el lienzo perfecto para su obra maestra de maldad. Ella continuó, eligiendo cada palabra con la precisión de un cirujano. Piénsalo, Javier. No sabemos nada de ella. Podría ser cualquiera. Podría tener intenciones que no vemos. Se levantó y caminó hacia la ventana, dándome la espalda para añadir dramatismo. Mi hermana, Elena, ella nunca habría permitido que una desconocida se acercara tanto a su hijo. Su instinto la habría alertado. Usar a Elena en mi contra era su arma más poderosa, y lo sabía. Cada mención de su nombre era un recordatorio de mi fracaso en protegerla, y por extensión, en proteger a nuestro hijo. Me hizo sentir que confiar en Sofía era una traición a la memoria de mi esposa, y esa idea se aferró a mí como una enredadera. A la mañana siguiente, la atmósfera en la casa era pesada, cargada de una tensión que solo yo parecía no entender del todo. Vi a Sofía jugando en el jardín con Mateo. No era un juego ruidoso. Estaban construyendo una pequeña torre con piedras y ramitas, y de repente, escuché algo que no había oído en un año. Una risa. Fue un sonido bajo, casi un susurro, pero era la risa de mi hijo. Mi primer impulso fue una oleada de alegría pura, pero fue inmediatamente ahogada por el veneno de Valeria. ¿Era real esa risa, o era un truco? ¿Estaba mi hijo siendo manipulado? La duda, una vez sembrada, es una mala hierba imposible de arrancar. En lugar de sentir felicidad, sentí una fría oleada de sospecha. Esa misma tarde, Valeria ejecutó su plan. Yo estaba en una llamada importante en mi oficina cuando ella entró, con el rostro pálido y los ojos desorbitados. Javier, no lo encuentro, dijo con la voz temblorosa. El collar de Elena. El que le regalaste en su primer aniversario. No está en su joyero. Al principio, no le di importancia. Estará en algún lado, Valeria, cálmate. Pero ella insistió, su pánico aumentando de forma tan convincente que empezó a contagiarme. No, Javier, yo lo vi esta mañana. Y ahora no está. He buscado por todas partes. Alguien tuvo que haberlo tomado. La palabra alguien quedó flotando en el aire, cargada de una única y terrible implicación.
Mi mente se resistía. No podía ser, era demasiado bajo, demasiado cruel, pero la voz de Valeria ya había hecho su trabajo en los días anteriores. Solo hay una persona nueva en esta casa, Javier, una persona que no conocemos. Sentí un nudo en el estómago. La idea era monstruosa, pero encajaba perfectamente en la narrativa de desconfianza que ella había construido. Aún así, me negué. No voy a acusar a nadie sin pruebas, Valeria. Esto es absurdo. Ella me miró con unos ojos llenos de lágrimas falsas. No es una acusación, es una precaución. Por la memoria de mi hermana te lo ruego. Solo revisa sus cosas. Si no tiene nada que ocultar, no habrá ningún problema. Su chantaje emocional fue la estocada final. Cedí. Llamamos a Sofía a la sala de estar. Entró con su habitual calma, ajena a la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre ella. Valeria estaba a mi lado, temblando visiblemente, una víctima perfecta. Mateo, que había seguido a Sofía, se quedó parado en el umbral, observando la escena con sus ojos silenciosos. Le pedí a Sofía, con una voz que sonaba extraña hasta para mí, que trajera su bolso. La confusión en su rostro era genuina. Obedeció sin hacer preguntas, probablemente pensando que le iba a dar un adelanto o alguna instrucción. Me entregó su bolso, una cartera sencilla y gastada que contrastaba violentamente con el lujo de la habitación. Mis manos temblaban ligeramente al tomarlo. El silencio en la sala era tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Valeria contenía la respiración, con una mano en su boca para simular angustia. Abrí el bolso. Dentro había las cosas normales de una mujer. Una billetera pequeña, unas llaves, un pañuelo. Metí la mano, y mis dedos rozaron algo frío y duro. Lo saqué a la vista de todos. Era el collar de diamantes de Elena. Brillaba bajo las luces del salón, una serpiente de luz y fuego en la palma de mi mano. El aire pareció escaparse de mis pulmones. La prueba estaba ahí, irrefutable, sólida y brillante. La traición se sentía como un golpe físico en el pecho. Miré a Sofía. Su rostro había perdido todo el color. Estaba pálida como un fantasma. Sus ojos, normalmente tan serenos, estaban abiertos de par en par, llenos de una incredulidad absoluta. Abrió la boca para decir algo, pero no le salió ningún sonido, solo un pequeño jadeo, un suspiro de puro shock. Negó lentamente con la cabeza, una y otra vez, como si con ese simple gesto pudiera rebobinar el tiempo y borrar lo que acababa de pasar. En ese momento, no vi a una inocente, vi a una actriz consumada, atrapada en su mentira. El veneno de Valeria había nublado mi juicio por completo. ¿Cómo pudiste?, le dije, y mi voz era un témpano de hielo. No grité. Mi rabia era fría, controlada, lo que la hacía mucho más cruel. Te abrí las puertas de mi casa. Te confié a mi hijo. Y así es como me pagas. Robándole a mi esposa muerta. Cada palabra era un martillazo. Vi cómo se encogía con cada golpe verbal, cómo su incredulidad se transformaba en un dolor profundo y desgarrador. Las lágrimas finalmente brotaron de sus ojos, silenciosas, cayendo por sus mejillas sin que ella hiciera ningún esfuerzo por secarlas. Su silencio, que antes me había intrigado, ahora me parecía la más cínica de las admisiones de culpa. Valeria se acercó a mí, y me puso una mano en el brazo. Ya está, Javier. Se acabó, susurró, con un tono de falso consuelo. Su toque me ancló en la rabia, me impidió ver la verdad que estaba a gritos frente a mí. Me volví hacia Sofía, que seguía paralizada, ahogándose en su propia impotencia. Recoge tus cosas. Te quiero fuera de mi casa ahora mismo. No quiero volver a ver tu cara nunca más. La sentencia fue dictada. No hubo juicio, no hubo defensa, solo la fría y brutal ejecución de mi injusticia. Me sentí poderoso, en control, como si al expulsarla a ella estuviera expulsando toda la debilidad y el dolor que había sentido durante el último año. Sofía no dijo una palabra, no suplicó, no intentó defenderse, quizás se dio cuenta de que era inútil, que mis ojos ya no veían, que mis oídos ya no escuchaban. Simplemente asintió una vez, con una dignidad que, incluso en ese momento, me desconcertó. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida del salón,
con la espalda recta. Cada paso que daba, resonaba en el mármol pulido como el latido de un corazón que se detiene. Yo la observaba irse, sintiendo una mezcla tóxica de ira, alivio y una pequeña, diminuta espina de duda que mi orgullo se apresuró a aplastar. Estaba convencido de que había hecho lo correcto, que había protegido a mi familia de una traidora. Mientras caminaba, pasó junto a Mateo, que seguía inmóvil en el umbral de la puerta. Sus miradas se cruzaron por un instante. Vi en los ojos de mi hijo una expresión que no pude descifrar. No era miedo, no era tristeza. Era algo más profundo, una comprensión silenciosa que estaba más allá de mi alcance. Sofía le dedicó una última mirada, una despedida muda llena de un dolor inmenso, y luego siguió su camino, saliendo del salón para ir a recoger sus pocas pertenencias. La puerta se cerró suavemente detrás de ella, y con ese sonido, sentí que un capítulo se cerraba. No tenía idea de que, en realidad, estaba a punto de abrirse el más importante y terrible de mi vida. Valeria soltó un suspiro de alivio. Hiciste lo correcto, Javier. Fue difícil, pero era necesario. Se acercó para abrazarme, pero yo me aparté. No quería su consuelo, quería estar solo, me sentía extrañamente vacío. La victoria no me sabía a nada. Fui a mi despacho y me serví un trago, el segundo de la tarde. Miré por la ventana el jardín donde, unas horas antes, había escuchado a mi hijo reír por primera vez en un año. La imagen me golpeó con una fuerza inesperada. ¿Cómo podía una ladrona, una manipuladora, haber logrado eso? La pregunta flotó en mi mente, incómoda, inoportuna. La ahogué con un largo sorbo de whisky. Escuché los pasos de Sofía bajando la escalera. Llevaba una pequeña maleta en una mano y su bolso en la otra. No miró a nadie. Caminó directamente hacia la puerta principal. Valeria la observaba desde el salón, con una sonrisa de triunfo apenas disimulada. Yo me quedé en mi despacho, observando la escena a través de la puerta entreabierta, como un cobarde. No quería enfrentarla de nuevo. No quería ver sus ojos. Quería que simplemente desapareciera, que se la tragara la tierra y me dejara en paz con mi miseria ordenada y mi fortuna intacta. Justo cuando su mano alcanzó el pomo de la puerta principal, una pequeña figura se movió a la velocidad del rayo. Fue Mateo. Corrió desde el umbral del salón, atravesó el vestíbulo, y se plantó delante de la puerta, bloqueándole el paso a Sofía. Extendió sus bracitos a los lados, como si estuviera tratando de protegerla o de impedir que se fuera. Se quedó ahí, de pie, jadeando por la carrera, mirando a Sofía con una intensidad que me heló la sangre. Sofía se detuvo en seco, mirándolo, con las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Fue un enfrentamiento silencioso, un duelo de miradas entre un niño roto y la mujer que estaba a punto de ser expulsada de su vida. Valeria, viendo que su victoria perfecta se estaba complicando, salió del salón. Mateo, cariño, ven con la tía. Deja que la señora se vaya, dijo con una voz empalagosamente dulce. Intentó tomarlo del brazo para apartarlo, pero lo que sucedió a continuación fue tan rápido y tan violento que nadie tuvo tiempo de reaccionar. Mateo se giró hacia ella, con el rostro contraído en una furia que nunca le había visto. Abrió la boca y, por primera vez en un año, un sonido salió de ella. No fue una palabra. Fue un gruñido, un sonido animal, gutural. Y luego, se lanzó hacia adelante y la mordió. La mordió en la mano, con toda la fuerza de su pequeño cuerpo. Con toda la rabia y la frustración acumuladas durante un año de silencio. El grito de Valeria fue agudo y lleno de dolor. Retiró la mano de un tirón, mirándola con horror. Había marcas de dientes claramente visibles en su piel, y unas pequeñas gotas de sangre empezaban a brotar. Mateo no se detuvo. Se quedó ahí, con el pecho subiendo y bajando, desafiándola con la mirada. Ya no era un acto de dolor ciego como las mordidas anteriores. Este era diferente. Era un acto de defensa. Un acto de lealtad. Estaba protegiendo a Sofía. Estaba defendiendo a la única persona que le había mostrado un amor incondicional. Y en ese instante, en medio del grito de Valeria y el silencio atónito de la casa, todo mi mundo se hizo pedazos. La venda cayó de mis ojos de golpe.
Fue una epifanía tan brutal como un accidente de coche. De repente, todo cobró sentido. La paciencia de Sofía. La risa de mi hijo. El veneno constante de Valeria. La joya que aparecía convenientemente en el bolso más improbable. La mordida. Esa mordida no era contra el mundo. Era contra ella, contra la persona que estaba tratando de arrancar a su único refugio. Vi la verdad con una claridad aterradora. Vi la inocencia de Sofía, la crueldad calculadora de mi cuñada, y sobre todo, vi mi propia y monstruosa ceguera. Me di cuenta de que no había estado protegiendo a mi familia. Había estado a punto de destruirla. Me quedé paralizado por una fracción de segundo, ahogado por una ola de vergüenza tan profunda que me robó el aliento. El hombre más poderoso de Miami, el rey de los rascacielos, no era más que un títere en manos de una mujer envidiosa y un tonto arrogante que no podía ver más allá de su propio dolor. Había estado a punto de cometer la peor injusticia de mi vida, de echar a la única persona que había empezado a sanar a mi hijo, a la única que había traído un poco de luz a nuestra oscura existencia. El silencio de mi mansión nunca había sonado tan acusador como en ese momento. Mientras Valeria seguía quejándose de su mano, mis ojos se encontraron con los de Sofía. En su mirada ya no había solo dolor, había una pizca de vindicación, una tristeza profunda por la locura de todo aquello, y yo, el gran Javier Montenegro, hice lo único que podía hacer. Corrí hacia la puerta principal, pasando junto a mi hijo y mi cuñada como una exhalación. Llegué justo cuando Sofía, resignada, intentaba de nuevo abrir la puerta para marcharse. Puse mi mano sobre la suya, deteniéndola. No, le dije, y mi voz se rompió por primera vez en un año. Por favor, no te vayas. Mi mano, temblorosa, seguía sobre la suya en el pomo de la puerta. El frío del metal era lo único real en un mundo que se había disuelto a mi alrededor. La miré a los ojos. Esos ojos que yo había llenado de dolor y desconfianza. Y vi el reflejo del monstruo en el que me había convertido. El hombre que construía imperios era un cobarde que demolía almas. Las palabras se atoraron en mi garganta, ahogadas por una oleada de vergüenza tan caliente y espesa que sentí que me asfixiaba. Sofía, logré susurrar, y mi voz era la de un extraño, un hombre que no reconocía. Yo lo siento. Por favor. No era una disculpa, era una súplica desesperada. El grito de un hombre que se ahoga y ve la única tabla de salvación, a punto de alejarse para siempre. Y entonces hice algo que el Javier Montenegro que todos conocían, jamás habría hecho. Algo que ni en mis peores pesadillas de negocios me habría imaginado. Solté su mano, di un paso atrás, y frente a ella, frente a mi hijo que me miraba con unos ojos viejos y sabios, y frente a la víbora de mi cuñada, mis rodillas se doblaron. El golpe seco de mis rodillas contra el mármol italiano resonó en el silencio de la mansión. Caí de rodillas. El gran constructor, el rey de Miami, arrodillado en el suelo de su propia casa, humillado no por un rival, sino por su propia y estúpida ceguera. Las lágrimas, esas que no había derramado ni en el funeral de mi esposa, brotaron sin control. Perdóname, sollocé, con la cara entre las manos. Perdóname por ser un ciego. Por ser un tonto arrogante, perdóname por favor. Javier, levántate, ¿te has vuelto loco?, gritó Valeria, su voz aguda como un taladro. Es una ladrona, una manipuladora, te está haciendo un truco. Se acercó para intentar levantarme, su rostro una máscara de furia y pánico al ver que su plan se desmoronaba. Pero su toque me quemó. Aparté su mano con un gesto brusco, sin levantar la vista del suelo. En ese momento su voz ya no era veneno, era solo ruido, el zumbido insignificante de un insecto. Ya no tenía poder sobre mí. La verdad, una vez vista, es una luz tan brillante que ninguna mentira puede volver a crear oscuridad, y la verdad era esa. La única ladrona en esa habitación era ella, la que había intentado robarle a mi hijo su única oportunidad de sanar. Me levanté lentamente, no como el hombre poderoso de antes, sino como alguien que acababa de nacer de nuevo, frágil pero con una claridad terrible. Miré a Valeria, y por primera vez la vi como realmente era. Una mujer pequeña, vacía, carcomida por la envidia. No sentí rabia, solo una lástima helada.
Recoge tus cosas, le dije, y mi voz era tranquila, pero con un filo de acero que no admitía discusión. Quiero que te vayas de mi casa, ahora mismo, y no vuelvas nunca más. Su boca se abrió y se cerró, buscando un insulto, una amenaza, pero no encontró nada. Vio en mis ojos que la partida estaba decidida, que el juego había terminado, y ella había perdido de la forma más absoluta. Su salida no fue digna. Fue un huracán de insultos y acusaciones. Me llamó ingrato, me dijo que estaba traicionando la memoria de su hermana, que esa india me había embrujado. Cada palabra era un intento desesperado por herirme, por dejar una última cicatriz. Pero sus insultos rebotaban contra el muro de mi nueva certeza. La vi arrastrar su maleta de diseñador por el vestíbulo, su rostro descompuesto por el odio, y cuando la puerta principal se cerró de un portazo detrás de ella, la casa pareció exhalar. El aire se sintió más limpio, más ligero, el veneno se había ido. Nos quedamos los tres en el vestíbulo. Sofía, de pie junto a la puerta, todavía en shock. Yo, de pie en medio de las ruinas de mi orgullo. Y Mateo, el pequeño héroe silencioso. El silencio que siguió fue denso, lleno de todo lo que no se había dicho. No sabía qué hacer, qué decir, cómo se repara un daño tan profundo. Fue Mateo quien rompió el hechizo. Se acercó lentamente, primero a Sofía, y le tomó una mano. Luego vino hacia mí, y con su otra manita, tomó la mía. Nos juntó, nos miró a ambos, con una seriedad impropia de su edad, y luego nos guió hacia el sofá del salón. Nos sentamos, uno a cada lado de él, todavía unidos por sus manos. Y entonces, apoyó su cabeza en el hombro de Sofía, y mirándome a mí, dijo su segunda palabra en un año, una palabra que fue un bálsamo y una promesa. Casa. Los meses que siguieron fueron un lento y delicado proceso de reconstrucción, no de edificios, sino de una familia. Sofía se quedó, no como empleada, sino como lo que siempre había sido, el corazón de nuestro hogar. Mateo comenzó a hablar más, primero frases cortas, luego historias enteras. Empezamos una nueva terapia, una donde íbamos los tres juntos. Aprendí a escuchar, a estar presente de verdad, no solo en cuerpo. Descubrí que la risa de mi hijo valía más que todos los contratos del mundo y que la calma en la mirada de Sofía era el único refugio que necesitaba. Vendí el jet privado, cancelé la mitad de mis reuniones, empecé a llegar a casa a tiempo para cenar, para leerle un cuento a Mateo, para sentarme con Sofía en el porche y simplemente ver el atardecer, en silencio. Un día, estábamos en el jardín, en el rosal que Elena había plantado y que Sofía había revivido. Mateo corría detrás de una mariposa. Me acerqué a ella mientras regaba las flores. No había planeado lo que iba a decir, simplemente salió de mi corazón, con la misma sencillez con la que ella me había enseñado a vivir. Sofía, le dije, no puedo devolverte el tiempo que te hice sufrir, ni borrar la humillación que te causé. Pero puedo darte el resto de mi vida para intentar compensarlo. Cásate conmigo. No le ofrecí un anillo de diamantes, le ofrecí mis manos, las mismas que una vez mezclaron cemento, y mi palabra de que nunca más volvería a ser el hombre ciego que fui. Ella no dijo que sí, simplemente sonrió, una sonrisa que iluminó todo el jardín, y sus ojos se llenaron de esas lágrimas que ya no eran de dolor. Nuestra boda no fue en una catedral ni en un salón de lujo. Fue allí mismo, en el jardín, bajo un arco de las mismas rosas que habían sido testigos de todo. Solo estábamos nosotros tres, un juez y mis viejos padres, que lloraron de felicidad al ver que su hijo finalmente había encontrado el camino de vuelta a casa. Mateo, vestido con un pequeño traje, fue quien nos entregó los anillos. Cuando le puse la sencilla argolla de oro a Sofía en el dedo, no sentí que estaba reemplazando a Elena. Sentí que estaba honrando su memoria, construyendo sobre el amor que ella me enseñó, creando un nuevo futuro sobre los cimientos sólidos del perdón y la humildad. Era una felicidad tranquila, profunda, real. Hoy, un año después de aquel día terrible, la vida es diferente. La mansión ya no se siente fría y vacía, se siente como un hogar. Esta mañana, salimos los tres al jardín. Llevábamos un pequeño arbolito de roble en una maceta. Cavé el hoyo con mis propias manos, sintiendo la tierra húmeda, el olor a vida. Sofía colocó el arbolito con cuidado,
y Mateo, con sus pequeñas manos, ayudó a echar la tierra alrededor de las raíces. Cuando terminamos, se quedó mirando el pequeño árbol y dijo: «Papá, este árbol va a crecer muy alto, como tus edificios». Lo miré, esperando que dijera algo más, y lo hizo. «Pero este es mejor», añadió, con una lógica infantil aplastante. «Porque este va a tener pajaritos». Y en esa simple verdad, entendí que finalmente lo había logrado. No había construido un rascacielos más, sino algo infinitamente más importante: una familia. ¿Qué habrían hecho ustedes en mi lugar? ¿Habrían sido capaces de ver la verdad a tiempo? ¿O la soberbia los habría cegado como a mí? Escuchen la historia hasta el final y díganme, ¿qué habrían hecho ustedes? Y por favor déjenme saber desde qué ciudad me escuchan. Necesito saber que no estoy solo en este viaje de segundas oportunidades. Si conocen a alguien que necesite escuchar este tipo de historia, compartan este video. Y suscríbanse para más historias de dignidad y lecciones de vida como esta.